Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto. Una linda flor cempasúchil reversible. Es muy fácil de tejer y ocupa muy poco material. En el caso de nuestra cempasúchil Katrina, la carita pintamos con pintura acrílica, pero eso es totalmente opcional. Y si eres nuevo y te gustan las flores reversibles, entonces te invito a que visites nuestro canal donde vas a encontrar más flores tan lindas como esta. Ahora sí, mis queridos crocheteros, sin más que decir, continuemos. Vamos a tejer el sombrero en color naranja. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora nos toca tejer la vuelta número 2. Y solamente vas a tomar la hebra trasera. Vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, ahora tomas el punto completo. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Nos toca tejer la vuelta número 4 y vas a tomar solamente la hebra trasera. Y vamos a tejer un punto bajo, después un aumento. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Luego, 2 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vamos a tomar la hebra delantera. Y la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. Recuerden que es tomando la hebra delantera. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y en esta vuelta número 6 vas a tomar la hebra trasera. La secuencia que vas a repetir es de 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Vuelves a repetir esta secuencia. En total vas a tener 33 puntos bajos. Y en esta vuelta número 7, ahora sí tomas el punto completo. Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 33 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y cuando hayas terminado de tejer la vuelta número 7, miren, aquí mismo vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Giras tu tejido y vamos a tomar la hebra trasera. Esta es la hebra trasera. Bien. Ahora, en el mismo lugar, en el mismo punto, vas a tejer un punto deslizado. Te vas al siguiente punto tomando la hebra trasera
y vuelves a hacer un punto deslizado. Ahí mismo vamos a tejer 5 cadenas. En el mismo lugar, aquí donde iniciaste, un punto deslizado. Te vas al siguiente punto y vuelves a repetir esta secuencia. Un punto deslizado, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo lugar, un punto deslizado. Entonces eso vamos a repetir alrededor de toda esta vuelta hasta llegar aquí donde está tu marcador. Y cuando hayas terminado de tejer la primera vuelta, entonces para pasar a la siguiente vuelta de hebras delanteras, aquí vas a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a tejer un punto deslizado. Y vamos a repetir otra vez lo que hicimos en la primera vuelta. 5 cadenas, en el mismo lugar un punto deslizado. Te vas al siguiente punto y tejes otro punto deslizado. Y eso es lo que vamos a repetir. 5 cadenas, en el mismo lugar un punto deslizado y te vas al siguiente punto y otro punto deslizado. 5 cadenas, en el mismo lugar un punto deslizado. Vas a repetir alrededor de todo este espiral que tienen las hebras delanteras hasta llegar al final. Al final así es como nos va a quedar el sombrerito. Cortas la hebra, dejas una hebra más o menos de unos 15 centímetros. Con tu aguja lanera esta hebra la vas a llevar por la parte interior, pero no vas a cortar la hebra. Ahora en el color verde vamos a empezar a tejer la parte de abajo de la flor y vas a dejar una hebra de unos 6 centímetros. Luego vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No vas a cerrar el anillo mágico, así abierto se va a quedar. Y nos toca tejer la vuelta número 2. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 6 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 9 puntos bajos. Y en esta vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 6, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1,
2, 3 y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos. Y en la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color naranja. Vas a ajustar un poquito aquí el color verde. De esta manera. Entonces nos tocaría tejer la vuelta número 8. Vas a tomar la hebra delantera. Y la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. Siempre tomando la hebra delantera. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 8. A partir de aquí quiero que mientras vas tejiendo ajustes un poco tu tejido, o sea que tu tensión sea más ajustada. Bien, nos toca tejer la vuelta número 9 y vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Después 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en esta vuelta número 10 vas a tejer 5 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 11. Vamos a tomar solamente la hebra delantera y vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Luego 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y esta es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en esta vuelta número 12 vamos a tomar solo la hebra trasera y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 12. En esta vuelta número 13 vamos a tomar la hebra delantera y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. No se vayan a equivocar, mis queridos crocheteros. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 13. Y en la vuelta número 14 vamos a tomar la hebra trasera.
Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 14. En la vuelta número 15 vamos a tomar la hebra delantera. Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en la vuelta número 16 vamos a tomar la hebra trasera. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 17 vamos a tomar la hebra delantera. Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Al final vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 17. Y en la vuelta número 18 vamos a tejer tomando la hebra trasera 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en la vuelta número 19 vamos a tomar la hebra delantera. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total te van a quedar 36 puntos bajos. Y en esta vuelta número 20 vamos a tomar la hebra trasera. Y la secuencia que vas a repetir es de 10 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. En total te van a quedar 33 puntos bajos. Y en la vuelta número 21 vamos a tomar la hebra delantera. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 33 puntos bajos. Una vez que hayas terminado de tejer la vuelta número 21, aquí donde está tu marcador, tomando la hebra delantera, vas a tejer un punto deslizado. Luego una cadena y cortas la hebra. Ahora vamos a hacer los pétalos en color naranja. Y aquí vamos a tomar de la primera vuelta de hebras delanteras, aquí en la parte de abajo. Miren, vas a tomar el primer punto de hebras delanteras. Y con el color naranja vas a tejer para asegurar una cadenita. Esta cadenita no cuenta. Bien, ajustas un poquito. Luego vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2,
3, 4 y 5. En el mismo lugar, aquí en este mismo punto, un punto deslizado. Mientras vas tejiendo, ve ocultando esta hebra. En el siguiente punto, un punto deslizado. En el mismo lugar, 5 cadenas. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos en el sombrero. En el mismo lugar, un punto deslizado. Eso es lo que vas a repetir alrededor de esta primera fila de hebras delanteras. Y aquí es donde vas a terminar. ¿Bien? Ya te voy a mostrar el siguiente paso. Cuando hayas terminado de tejer la primera vuelta, ahora vas a tejer 5 cadenas para pasar a la siguiente vuelta. Aquí, en estas hebras delanteras. 1, 2, 3, 4, 5. Tomas el primer punto de la siguiente vuelta y tejes un punto deslizado. Y vuelves a repetir 5 cadenas. En el mismo lugar, un punto deslizado. En el siguiente punto, otro punto deslizado, 5 cadenas. En el mismo lugar, un punto deslizado. Entonces, vamos a continuar tejiendo esta secuencia hasta llegar casi al final, porque ya en la última parte te voy a volver a mostrar cómo vamos a tejer. No es muy diferente, ¿bien? Pero ya te voy a mostrar para que no te equivoques. Sigues tejiendo entonces lo mismo hasta llegar aquí, hasta la última hebra delantera, hasta esta parte. Y ya te muestro cómo vas a continuar. Y ya casi estamos por terminar. Ahora nos falta la última fila, que es el filo de la flor. Y vamos a tejer 5 cadenas. Y vas a este filo y tomas solamente la hebra delantera. Un punto deslizado. 5 cadenas. En el mismo lugar, un punto deslizado. Estamos repitiendo lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente. Vas al siguiente punto, un punto deslizado. Vuelves a repetir lo mismo, así hasta terminar. Y ya hemos terminado de realizar nuestra flor y vas a cortar la hebra. No dejes una hebra muy larga. Esta hebra que nos ha quedado con tu aguja lanera tienes que ocultar. ¿Bien? Ahora vas a poner por la parte del revés a nuestra flor. Miren, esta parte verde también tiene que estar por la parte del revés. Aquí me voy a ayudar de mi crochet. Jalas. Ahora sí. Vamos a armar nuestra flor. Entonces, de la punta hasta donde está mi dedo, aquí, hay 5 centímetros. Es todo lo que vamos a usar. Entonces, como el anillo mágico de nuestra flor está abierto, voy a introducir el tallo muy despacio. A ver, de esta manera. Con mucho cuidado. Ahora sí. Y voy a colocar un poco de silicona en esta parte. Cierras el anillo mágico, vas a jalar muy suavemente. Y con esta misma hebra vas a envolver de esta manera, porque aquí tiene que quedar bien pegadito.
Si necesitas más silicona, entonces colocas un poquito más de silicona. Y vas a esperar a que esta parte seque muy bien. Una vez que ya esté seco esta parte, entonces vamos a colocar nuestro tejido por la parte del derecho, así como puedes ver. Y la parte verde, la parte del cáliz de nuestra flor, tiene que estar bien derechito. Jalas con mucho cuidado. A ver. Tiene que salir todo este tejido. A ver. Ahora sí, miren. Así es como tiene que estar. Luego, vuelves a colocar la parte naranja, solamente la parte naranja por el revés. La parte verde del cáliz tiene que estar bien derechito. Solamente la parte naranja estoy colocando por la parte del revés. Bien. Ahora vamos a colocar la parte del cuerpo de nuestra muñequita y voy a poner más silicona aquí en la punta del tallo. Y luego, una vez que ya esté todo arregladito, coloco la muñequita. Estas dos partes tienen que estar bien juntitas. Vamos a esperar a que esto seque. Una vez que ya esté seco, entonces vamos a unir ambas piezas con mi aguja lanera. Y como en la parte de la cintura de nuestra muñequita dejamos una hebra larga en color verde, es la que vamos a usar. En la parte de la falda en color verde hay unas hebras que hemos dejado, estas. Tomas un punto y también vas a tomar la hebra delantera del vestido. Entonces así es como vamos a unir ambas piezas. Cada vez que des una puntadita tienes que ir ajustando así para que te quede bien unido. Así vas avanzando hasta terminar. Al final así es como te va a quedar ya las piezas unidas y esta hebra que te ha sobrado la tienes que llevar por un punto, pero aún no cortes la hebra, porque eso lo vamos a ver al final. Ahora vamos a colocar el sombrero de nuestra muñequita. Lo puedes hacer antes de colocar el tallo, que es mucho más fácil, sino que yo me olvidé. Entonces vas a tomar estas hebras, mira, estas de acá. No las hebras que están hacia afuera, estas no, sino las que están aquí adentro. Bien, en la cabeza también tienes unas hebras delanteras, también son 24 puntos. Entonces del sombrero con tu aguja lanera tomas un puntito y de la cabeza también vas a tomar un punto. Es muy fácil. Vuelves a tomar un punto del sombrerito y un punto de la cabeza. Así es como vas a ir uniendo estas piezas. También tienes la opción de pegar, pero yo les recomiendo que hagan esto, que cosan ambas piezas. Y ya hemos terminado de unir este sombrerito a la cabeza, entonces con tu aguja lanera lo vas a llevar por la parte interior de la cabeza y vas a sacar por este punto donde está la hebra en color verde.
amarras y escondes el nudo. Te voy a mostrar cómo se ve la flor ya cerradita. Así es como te va a quedar la flor ya terminada, pero cuando tú bajes el vestido no vas a bajar todo porque esto está bien apretadito. Vas a bajar solamente hasta la mitad, entonces así es como se va a ver y le va a dar un efecto muy bonito a la faldita. Te voy a mostrar aquí, también hice en color amarillo, me quedó también muy bonito. Ahora lo voy a cerrar para que tú veas cómo nos queda. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Espero que te haya gustado mucho y que lo hayas disfrutado. Estamos preparando un tutorial más por Halloween, pero ya sería el último porque después vamos a pasar a un tema que a todos nos gusta muchísimo, el tema de Navidad. Una cosa más que quiero pedirles es que cuando hagan el proyecto, nos etiqueten, así más personas nos van a conocer. Ustedes saben que nuestro canal tiene muy poco tiempo y hay muchísimas personas que no saben de nosotros. Y a las personas que sí lo hacen, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, mis queridos crocheteros, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.